un hombre con el que hablamos mucho y conoce mucho a la ciudad de Bogotá y sobre todo la controló, el ex contralor Juan Carlos Granado. Don Juan Carlos, buenos días, bienvenido a la W. Muy buenos días a usted, Julio, a todos sus compañeros y por supuesto a todos los oyentes. Aunque pues ya la alcaldesa retomó el proyecto del alcalde saliente Peñalosa, el metro va de manera elevado, pues siguen los cuestionamientos sobre el famoso tema de los estudios. El habernos ido con el elevado, ¿cuánto dinero costó enterrar lo que se había hecho por el subterráneo? Bueno, cuando no se utilizan los 146.500 millones de pesos que valieron los estudios anteriores, la Contraloría entiende que si se gasta ese dinero de los bogotanos y no se usa, hay un detrimento. Por eso, en el 2017, la Contraloría abre un proceso de responsabilidad contra el entonces alcalde, el doctor Enrique Peñalosa, el señor gerente de la empresa Metro, Andrés Escobar, quienes deberán explicarle a la Contraloría y a la ciudad por qué no utilizaron. Lo que quiero puntualizar es, el detrimento está, ahora se entra a determinar si hay la responsabilidad de estos dos servidores públicos. Sí, señor excontralor, el detrimento está, como usted acaba de decir. ¿De qué manera, entonces, cuando se concluya este proceso de responsabilidad fiscal, estos dos funcionarios van a responderle a Bogotá por este dinero que no se utilizó o que se utilizó pero no representó ningún beneficio para los ciudadanos? Bueno, se gastaron esos 146.000 en unos estudios que después no son usados, y si se determina que estos dos servidores son responsables fiscales, pues tendrán que pagar ese valor. En el caso de la Contraloría, no es un tema de sanción, es un tema resarcitorio. Si esa plata se perdió a los bogotanos, deberá reembolsarlo. Contralor Granados, pero eso querría decir que entonces un gobernante está obligado a ejecutar la obra para la cual mandó a hacer los estudios, o que cómo justificar que no usó esos estudios, sino que mandó a hacer otros. Las únicas posibilidades que se me ocurren hoy en condición de excontralor, porque ya no voy a conocer de ese proceso, es que pueda determinar técnica, económica o legalmente que no se podían usar esos estudios, que estaban mal, pero necesariamente son unas exonerantes de responsabilidad. Excúseme reiterar, si usted compra algo con la plata de los ciudadanos y no la usa, pues perdió la plata. Y en ese sentido existe el detrimento. Solo un exonerante de responsabilidad, como el caso de que sea más costoso, o de que eran inviables, o de que técnicamente no era posible. Solo cuando puedan probar eso, estarán exentos de esa responsabilidad. Pero el detrimento o la pérdida de los recursos que se pagaron por los estudios al no usarse, pues existe. Sí, doctor Granados, este proceso ya lleva un tiempo. ¿En qué va? Ya el exalcalde Enrique Peñalosa ha ido a explicar, a dar sus argumentos, lo mismo ha hecho el gerente de la empresa Metro, Andrés Escobar, ha dado sus argumentos, pero lo que a nosotros nos dicen nuestras fuentes es que ya está próxima a tomarse una determinación en ese sentido, y es de la plata que tendrán que pagar dado el caso. ¿En qué va ese proceso? ¿Está próximo a cerrarse o falta todavía mucho? Por razón al tiempo transcurrido y al número de actuaciones que se tiene sobre el proceso, debe estar a puertas de primera instancia. Quisiera darles más detalles, pero es que en mi condición de contralor que tenía, yo debía ser la segunda instancia en ese proceso en la medida en que está en curso el señor exalcalde. Por esa razón no conozco el detalle del expediente por la reserva que él tiene. Contralor Granados, usted tiene de vieja data una discusión pública con el exalcalde Gustavo Petro. ¿No resulta paradójico que ahora usted, al emitir, digamos, las conclusiones preliminares de esta investigación, termine de alguna manera dándole la razón a él en relación con el metro subterráneo? No tiene ninguna discusión, no tengo ninguna discusión con el señor exalcalde. Lo que pasa es que en el ejercicio de mis funciones
por supuesto, quien controla a veces incomoda al controlado y se generan esos debates, pero lo que aquí hay es que se gastó una plata en unos estudios, no se utilizó y se tiene que explicar por qué no se utilizó. Y si esas explicaciones no son satisfactorias, tendrá que pagarse el valor porque no son los bogotanos los que deban pagar las decisiones si no son técnicas, si no son económicas o si no son jurídicamente sustentadas. Contralor, y si, para ponerlo hipotéticamente, una administración de una alcaldía encuentra que la administración pasada descartó unos estudios y esa nueva administración sigue adelante, ¿también está en problemas? No, porque la decisión de la no utilización la toma un solo servidor público y es él el que tiene que justificarlo en ese momento. Máxime cuando hoy hay un proceso licitatorio que tiene en curso no solo dentro de su objeto la ejecución, sino la estructuración a detalle de ese proyecto que está, digamos, que en prefactibilidad y tendrá que entrar a un nivel de ingeniería básica avanzada. Eso está dentro del objeto del contrato ya adjudicado. Sí, precisamente, señor excontralor, usted o nos daba a conocer ayer la Contraloría un informe en el que se determina que los estudios para el metro subterráneo tenían más avances de ingeniería que los del metro elevado, que fue el que finalmente se contrató. Si nos puede hablar algo de eso también, porque generó también mucha polémica el conocer que no tenía el metro elevado esos detalles. Bueno, ese es un estudio de los que la Contraloría hace desde la Dirección de Estudios Económicos y de Política Pública. Eso es de octubre del año pasado. Ese informe lo que dice es, para determinar la diferencia entre uno y otro, es necesario llevar a nivel de detalle el elevado, porque el elevado solo está en prefactibilidad, mientras que el otro sí estaba en ingeniería básica avanzada. La circunstancia pues fue resuelta cuando adjudican a final del año, porque dentro del objeto del contrato de la primera línea del metro está elaborar los estudios y diseños a nivel de detalle. Ahí la preocupación que se inicia, y ya lo digo en condición de ciudadano, es cuando esos estudios y esos diseños puedan tener un valor superior al que ya tiene el cierre financiero. Entonces se quedaría la ciudad con un proyecto sin cierre financiero, que es, pues digamos, la gran preocupación de la administración pública cuando los proyectos pierden el cierre financiero porque no estarían financiados. Señor excontralor Granados, muchas gracias por atendernos. Una feliz mañana. No, muchas gracias a usted y siempre atento. Pero Karen, ¿esto para dónde va? Pues Julio, le cuento que fuentes muy cercanas a este proceso nos dicen que el contralor, ya excontralor Granados, porque hace apenas unas horas dejó el cargo, dejó listo ya el proceso terminado. ¿De embargo? Está a punto de finalizar y va a haber embargo, Julio. ¿Van a embargar a Peñalosa? Es lo que nos dicen nuestras fuentes, sí señor. ¿Por 145.000 millones de pesos? Por los estudios del metro subterráneo, así es. Por no haberlos usado. Sí señor, por no haber usado ese estudio. El embargo, ¿El estudio de Petro? No, los embargos de Petro suman 300.000 millones, sí. Y ya dejó no tiene tarjeta listo. de crédito, Alberto. Está en COVID check y tú sabes. El excontralor ya dejó listo esto para embargo, ya está cerrado el proceso. Quien está ahorita a cargo es la contralora encargada María Barón, que era la contralora auxiliar, y pues esto en los próximos días se conocerá esa decisión definitiva. La pregunta de Yamil, ¿cómo es la vida, no? Terminó del lado de Petro, ¿no? Sí, por lo menos sus conclusiones preliminares le han servido de argumento en las últimas horas a Gustavo Petro y a quienes piensan como él. Pero más allá del lado y lado, ¿en qué queda el metro? No, pues que nos va a costar 145.000 millones más. Y no solamente eso, sino que, Félix, esta semana supimos que la fecha de entrega no es 2025, sino 2028. Y veremos. póngale. Súbale. Veremos. Bueno, lo que ha dicho también... Félix, Alberto y yo en ese metro no montaremos. ¿Tiene pava? ¿Será que el metro tiene pava?
Si hay vainas que no hay que tocar, acuérdese el señor de la... ¿El león? El león dormido. Sin embargo, Julio, El metro está dormidito lo ahí, que ha tranquilo. dicho la gerencia del metro es que a pesar de lo que ha salido por parte del Contralor Granados estos días, el metro avanza y con respecto a los estudios de detalle, lo que dicen es que eso va dentro del contrato y eso va a estar y pues ellos aseguran que no hay ningún problema. Permítame saludar a la señora directora del hospital de Amagá.